Buenas, buenas tardes, profesor. Hoy el grupo número 3 para el trabajo final expondrá el análisis del caso Odebrecht relacionado con los últimos temas que estuvimos estudiando, tales como la solidaridad, ciudadanía, dignidad, derechos humanos, Estado de Derecho, etc. Para comprender este caso es importante mencionar antes la descripción de los hechos. Odebrecht llegó a ser una de las mayores constructoras en América Latina. Sin embargo, todo el secreto del éxito de la compañía se escondía bajo el telar de la corrupción. Todo comenzó con una investigación en Brasil llamada Lava Jato. La operación descubrió la red de corrupción detrás de la exitosa compañía, que operaba fuera del marco de la ley. Fue el mismo CEO de la compañía, Marcelo Odebrecht, quien con la finalidad de restarle años a su condena, decidió dar a conocer el modus operandi. El resultado fue que la compañía había creado un departamento secreto de sobornos con el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas, mediante el cual se estima que se entregaron 3.000 millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios de distintos países, a cambio de licitaciones, contratos de obras públicas e incluso subvenciones de impuestos. Lo más impactante fue que estuvieron involucrados incluso expresidentes, presidentes y candidatos electorales. Es importante añadir que estos hechos atentan contra los derechos y la dignidad humana, descritos en nuestra Constitución, por ejemplo, la libre competencia, y es más, descritos también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por otro lado, podemos apreciar la falta de responsabilidad y sobre todo de pluralismo en la toma de decisiones de los estados involucrados y el incumplimiento grave de sus obligaciones. A continuación, mis compañeros les explicarán más a detalle las vulneraciones. Mi nombre es Camila Escobedo y voy a explicar por qué el caso de Odebrecht es un problema ciudadano. Es un problema ciudadano ya que los actores involucrados cometieron actos de corrupción tales como el lavado de dinero, los sobornos, tomar proyectos de suma importancia para el desarrollo del país sin competir justamente, y es algo que afecta a toda la sociedad ya que trajo consecuencias de tipo económico y social. Consideramos que la acción de financiar campañas electorales de candidatos a cargos públicos infringen el deber y la obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Según Nowak, las autoridades no deben intervenir en el proceso de votación y se organizarán elecciones libres e imparciales, y es algo que en este caso no se cumplió del todo. Además, el Estado de Derecho debe permitir el juego democrático, y al elegir a Odebrecht de forma deshonesta se incumplió este principio. Como consecuencia, se han paralizado grandes obras públicas. Además, bajaron las proyecciones de crecimiento del PBI en 2017. Afectó la libre competencia y la economía debido a la reducción de inversiones por motivo de desconfianza. Los altos niveles de tolerancia y apatía de la población frente a la corrupción son un signo de preocupación. Sin embargo, con lo acontecido en este caso, la sociedad civil manifestó su disconformidad a través de diferentes maneras. En una marcha, los ciudadanos expresaron su indignación con respecto a la corrupción de Odebrecht. En conclusión, como resultado de la corrupción de Odebrecht, hubieron grandes pérdidas de oportunidades económicas y laborales en el Perú. Sin embargo, la ciudadanía se mantuvo firme en rechazar la corrupción y ejerció su derecho a la libertad de expresión a través de diversas manifestaciones. Muchas gracias. Hola, soy Leon Quispeliaga. Bueno, la tercera pregunta nos pide la explicación de cómo las personas involucradas en este caso han utilizado su libertad y se asumen las responsabilidades. Bueno, según Sabater, ser responsable es actuar libre, para bien o para mal, pero asumiendo las responsabilidades. Esto es característico de un ciudadano ético. En este caso, la mayoría de los implicados no reconocen su error, pero al contrario deciden evadir la justicia y sus responsabilidades. Ellos tenían como función cumplir su rol de Estado de Derecho, que es el respetar y garantizar la dignidad y los derechos de las personas. Sin embargo, no usaron su conciencia moral. En la cuarta pregunta nos pide identificar derechos y deberes ciudadanos y explicar si se cumplieron o no y qué consecuencias tuvo. Bueno, en primer lugar, el artículo 2, numeral 2, nos dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, lo cual en este caso Marcelo Odebrecht tomó ventaja de su condición económica, ofreciendo sobornos a funcionarios para obtener privilegios en obras públicas.
Uno de los deberes incumplidos está presentado en el artículo 38, donde indica que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales. Este deber ha sido incumplido principalmente por los funcionarios públicos, quienes de su cargo el poder establecieron un acuerdo en la construcción de obras públicas ilícitas. Bueno, para terminar, todos estos derechos y deberes incumplidos mencionados tuvieron en consecuencia un trato desigual y preferencias a ciudadanos y vulneraron al mismo Estado que no cumplió con su rol. Bueno, muchas gracias. Respondiendo al punto 6 y sobre la primera parte de la pregunta, podemos afirmar que no existe pluralismo, debido a que no se cumplen los mínimos éticos al momento de ejercer la corrupción por parte de Marcelo Odebrecht y sus funcionarios, ya que sobornan a los exgobernadores, a los expresidentes y a los funcionarios públicos del Estado, donde ellos salen beneficiados y el pueblo peruano no, porque no les permiten el desarrollo correcto económicamente y socialmente. Debido a que no hay la libre competencia, no hay igualdad de oportunidades y esto genera desconfianza entre los inversores del país y a lo largo esto nos genera la pobreza en el Perú. En segundo lugar, los peruanos, los ciudadanos, somos también partícipes de este problema debido a que la mayoría no ejerce un voto correcto, porque al momento de ejercerlo no estamos informados de la manera correcta sobre los candidatos y no tenemos información eficaz sobre ellos y algunos venden sus votos por favores a largo plazo en el gobierno. Con esto concluimos y decimos que no hay falta de pluralismo debido a la desigualdad que hay en este caso y a la discriminación también que hay en el caso de Odebrecht, porque solo una parte se beneficia y la otra parte sale perjudicada, que vendría a ser el pueblo peruano. En la segunda parte de la pregunta, y basándonos en la encuesta realizada por Proética en el año 2019, que consistía que el 65% de los peruanos somos tolerantes frente a este tipo de casos, como el caso de Odebrecht, podemos afirmar que sí hubo tolerancia por parte de la población peruana. Por el lado del diálogo, podemos decir que el Poder Judicial logró que muchos involucrados colaborasen con el gobierno. A estos se les denominaba colaboradores eficaces, que ayudaron a saber cómo se manejaba la corrupción desde adentro y se llegaron a desenmascarar nuevos involucrados y se pudo dictar nuevas sentencias. Hola, profesor compañero, soy Marcelo Banda y hoy día responderé la pregunta 6 sobre el caso de Odebrecht, que si creemos o no que se respetan los principios básicos del pluralismo. Bueno, como grupo creemos que no. En primer lugar, no se cumplieron los mínimos éticos en el momento en el que se realizaron los actos de corrupción por parte de Marcelo Odebrecht y su equipo de trabajo, cuando sobornaban a funcionarios, expresidentes, exgobernadores y trabajadores del Estado. Se puede llegar a conocer que solo un grupo de personas salen beneficiadas y de manera injusta. Todo esto provoca que el pueblo peruano no pueda mejorar su desarrollo económico y social por ese tipo de situaciones, ya que no hay libre competencia, no hay igualdad de oportunidades, se genera desconfianza en los inversores y aumenta la pobreza en el Perú. En segundo lugar, los ciudadanos forman parte también de esta problemática, porque somos quienes elegimos a nuestras autoridades de gobierno. Muchas veces los sectores toman decisiones erradas por falta de conocimiento o una mala información sobre los candidatos y en los peores casos por votos comprados por favores a largo plazo. También agregamos que muchos de los aspirantes políticos son personas que no están en las condiciones de asumir tan importante papel, como es de llevar por el mejor camino a una nación, y la mayoría de los políticos que gobernaron al Perú siempre buscaron beneficiarse a ellos y no al pueblo. Con todo lo explicado, expresamos que hay una ausencia de pluralismo debido a que existe la discriminación y la desigualdad en ambas partes involucradas en el caso de Odebrecht, donde solo una minoría se beneficia y la otra mayoría sale perjudicada. Bueno, según Proética, el pueblo peruano tiene el 65% de tolerancia frente al hecho que un funcionario del Estado entregue contratos de grandes obras públicas a empresarios que financiaron su campaña. Basándonos en esta estadística, podemos afirmar que sí hubo tolerancia por parte del ciudadano peruano frente a este caso. Por el lado del diálogo, podemos llegar a entender que el Poder Judicial logró que varios involucrados en esa problemática lleguen a colaborar. Se les denominó colaboradores eficaces. Gracias a ellos, esto se pudo poner algunas sentencias a los involucrados y conocer que había muchas más personas implicadas en el caso. Gracias.